Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar para morir, que ya no servía para nada, hice las maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en el despacho de un abogado, dándome cuenta de que mi supuesto devoto marido había estado jugando la partida de ajedrez más larga imaginable. Victoria estaba a punto de descubrir que a veces el peón se convierte en reina. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo haces. Déjame explicarte cómo pasé de ser una viuda sin hogar a la mujer que tenía todas las cartas. Porque, cariño, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. Hace 2 meses era Margaret Sullivan, fiel esposa durante 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Robert se desplomó de un infarto a los 71 años, pensé que mi mundo se había acabado. Victoria se abalanzó sobre mi dolor como un buitre con tacones de diseñador, cacareando sobre lo duro que debía ser esto para mí. «Mamá, no puedes manejar esta casa enorme sola», dijo con la voz llena de falsa compasión. Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos, no es sano. Debería haber reconocido la intención de sus palabras. Victoria siempre había sido la favorita de Robert, su princesita que no se equivocaba. Cuando se casó con ese banquero de inversiones, Kevin, y empezó a tener nietos, Robert los adoraba a todos. Mientras tanto, yo solo era la mujer que cocinaba, limpiaba y mantenía el motor en marcha. Después del funeral, Victoria se volvió cada vez más insistente con mi situación. Traía a Kevin a cenar en familia y juntos me acorralaban con folletos brillantes de bienes raíces y de comunidades de jubilados. «Mamá, estos lugares son maravillosos. Tendrías amigos de tu edad, actividades, ninguna responsabilidad». Lo que en realidad significaban era que no habría herencia que repartir, ninguna madre incómoda con la que lidiar. El golpe de gracia llegó el martes pasado. Había estado viviendo en lo que Victoria ahora llamaba nuestra casa durante 6 semanas desde la muerte de Robert, todavía durmiendo en la habitación de invitados porque no soportaba empacar nuestro dormitorio. Victoria llegó sin invitación con Kevin y 2 maletas enormes. «Mamá, hemos tomado una decisión. Kevin consiguió el ascenso y tenemos que mudarnos al pueblo inmediatamente. Esta casa es perfecta para nosotros». La miré fijamente sin entender del todo. Mudarse, pero esta es mi casa. La máscara de Victoria se deslizó por un instante, mostrando el gélido cálculo que había debajo. «En realidad, mamá, según el testamento de papá, lo heredé todo. La casa, las cuentas, todo. Te he dejado quedarte aquí por bondad, pero ahora es hora de que encuentres tu propio lugar». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «Victoria, ¿debe haber algún error? No hay error. Papá sabía que yo cuidaría mejor su legado que tú. Nunca entendiste el dinero ni las inversiones. Solo eras la esposa, solo la esposa». 43 años se redujeron a esas 3 palabras y entonces asestó el golpe final. «Encuentra otro lugar donde morir. Ya no sirves para nada». Empaqué mis cosas en un día. 43 años de matrimonio cabían en 2 maletas y una pequeña caja de fotos. Victoria me observaba desde la puerta, mirando el reloj como si la estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. «Hay un bonito complejo para personas mayores en Maple Street», me ofreció con el entusiasmo de quien recomienda un buen restaurante. «Muy asequible. Seguro que tienen plazas disponibles». Asequible. Mi hija iba a heredar $33 millones y me sugería que me registrara en lo que era básicamente un centro de asistencia social para ancianos.
Kevin cargó mis maletas en su BMW con la eficiencia de quien tira la basura. Margaret, te encantará recuperar tu independencia, dijo sin mirarme a los ojos. Se acabaron las preocupaciones por el mantenimiento de la casa o los impuestos. Se acabó el hogar, quería decir. Mientras nos alejábamos, vi mi casa, la casa de Robert, ahora la casa de Victoria, desaparecer en el retrovisor. La ironía no se me escapó. Había pasado 4 décadas convirtiendo esa casa en un hogar, organizando las fiestas de cumpleaños de Victoria, cuidando a Robert durante su enfermedad, cuidando cada detalle que le importaba. Ahora me llevaban a un motel económico como a una invitada no deseada que se había quedado más tiempo del debido. El Sunset Inn era justo lo que se esperaba de un lugar que cobraba $49 la noche. Paredes delgadas, toallas aún más finas y una alfombra que había visto décadas mejores. Victoria me dio $200 en efectivo, como si le diera una propina a una camarera de hotel. Esto debería cubrirte unos días mientras te instalas, dijo. Le pediré a Kevin que transfiera algo de dinero a tu cuenta una vez que revisemos el papeleo de papá. Algo de mi propia herencia. Después de que se fueran, me senté en el colchón hundido e intenté procesar lo que acababa de suceder. En 3 horas había pasado de ser una viuda afligida a una anciana sin hogar. La mujer a la que crié, amé y por la que me sacrifiqué, me había desechado como una receta caducada. Pero mientras estaba sentada allí en esa deprimente habitación de motel, algo empezó a molestarme. Robert siempre había sido meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con los documentos importantes. Me había enseñado el testamento años atrás, explicándome sus deseos, asegurándose de que lo entendiera todo, y estaba completamente segura de que no era eso lo que decía. Robert había sido muchas cosas: tradicional, a veces testarudo, a veces condescendiente con los asuntos de dinero, pero no cruel. El hombre que me había acompañado durante la muerte de mi madre, que me había sorprendido con flores en cada aniversario, no me habría dejado en la miseria. A la mañana siguiente usé el wifi del motel para buscar al abogado de Robert, Harrison Fitzgerald, el mismo abogado que se había encargado de la compra de nuestra casa y de varios asuntos empresariales a lo largo de los años. Su oficina estaba en el centro, a 20 minutos en autobús, que me costó un dinero muy preciado, pero que me pareció necesario. Harrison Fitzgerald era un hombre distinguido de unos 70 años, de mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Cuando su secretaria anunció que la señora Sullivan estaba allí para tratar el patrimonio de su marido, pareció genuinamente sorprendido. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Victoria me dijo que estabas de viaje. ¿De viaje? Eso le había dicho mi hija. Señor Fitzgerald, necesito preguntarle sobre el testamento de Robert. Parecía desconcertado. Por supuesto, ¿no te dio Victoria tu copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Se me encogió el estómago. Hubo una lectura. Margaret, se suponía que debías estar allí. Victoria dijo que estabas demasiado angustiada como para que ella se encargara de todo y se asegurara de que recibieras tu herencia. Se me palideció la cara al darme cuenta de la realidad. Sister Fitzgerald, nunca me hablaron de ninguna lectura. Victoria me dijo que lo heredó todo. La expresión de Harrison Fitzgerald pasó de la confusión a la alarma. Cogió una gruesa carpeta. Sus movimientos de repente eran urgentes. Margaret, eso es imposible. El testamento de tu marido es muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la pulcra firma de Robert al pie.
certificada y notariada, pero cuando Harrison empezó a leer, me di cuenta de que Victoria había mentido en todo. Yo, Robert James Sullivan, estando en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, por la presente lego a mi amada esposa, Margaret Ann Sullivan, lo siguiente: nuestra residencia principal en 847 Oakwood Drive, incluyendo todos los muebles y efectos personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas por un total aproximado de $23 millones. Mi cabeza empezó a dar vueltas. $23 millones, la casa, el 70% de todo. Harrison continuó leyendo con la voz cada vez más seria. A mi hija Victoria Sullivan Hayes le dejo $10 millones en fideicomiso con distribuciones a partir de su 45º cumpleaños, condicionado al trato que dé a su madre tras mi muerte, condicionado al trato que dé a mí. Robert lo sabía. De alguna manera sabía exactamente lo que Victoria intentaría hacer. Señor Fitzgerald, susurré. Victoria me dijo que no heredé nada. Se mudó a mi casa, me dio $200 y me sugirió que buscara una residencia para personas mayores. El rostro del anciano abogado se sonrojó de ira. Margaret, lo que ha hecho Victoria se llama abuso y fraude a personas mayores. Ha cometido múltiples delitos, pero tenía documentos legales. Me mostró papeles, probablemente falsificados, o documentos de un borrador anterior. Su esposo actualizó su testamento 6 meses antes de morir, precisamente porque le preocupaba la actitud de Victoria hacia el dinero y su sentimiento de derecho. La habitación daba vueltas. Todas esas veces que Victoria había ignorado mis opiniones, me había interrumpido durante las cenas familiares, había puesto los ojos en blanco cuando intentaba participar en conversaciones sobre sus costosas vacaciones o los negocios de Kevin. Robert había estado observando, evaluando y tomando decisiones. Hay más, Margaret. La cláusula del fideicomiso relativa a Victoria establece claramente que, si no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, los $10 millones pasarán a ti. Lo miré atónita. ¿Me estás diciendo que tu hija acaba de perder $10 millones? Su herencia ahora también es tuya. No heredas 23 millones, Margaret. Heredas 33 millones. Además de la casa y todas tus pertenencias. La ironía era casi perfecta, casi risible. Victoria estaba tan desesperada por reclamar su parte que activó la misma cláusula destinada a protegerme de su avaricia. ¿Y ahora qué hago?, pregunté con voz temblorosa. Harrison sonrió y por primera vez desde la muerte de Robert vi una genuina calidez dirigida a mí. Ahora, querida, contactamos a la policía por el fraude. Luego llamamos a Victoria y le contamos que está a punto de llevarse el susto de su vida. ¿Puede impugnarlo? ¿Con qué dinero? Está a punto de darse cuenta de que todas las cuentas que creía controlar en realidad te pertenecen. Todas las inversiones, todas las cuentas bancarias, todos los activos, excepto tu casa, están congelados mientras investigamos su fraude. Me imaginé a Victoria dentro de mi casa, imaginando reformas, comprando muebles nuevos con fondos que creía suyos. Kevin probablemente estaba calculando cómo afectaría la herencia a sus inversiones. Ninguno de los dos tenía ni idea de que en unas 6 horas su mundo entero se derrumbaría. La oficina de Harrison Fitzgerald se convirtió en la central de mando de lo que él alegremente llamó Operación Justicia. Contactó con la policía, bancos y un investigador privado mientras yo, sentado en su sillón de cuero, seguía intentando comprender el alcance del plan de Victoria.
La documentación falsificada es muy sofisticada, dijo la detective Rodríguez mientras examinaba el testamento falso que Victoria me había mostrado. Este no fue un crimen improvisado, fue cuidadosamente planeado. ¿Crees que Victoria recibió ayuda?, pregunté. Casi seguro. Producir falsificaciones legales convincentes requiere experiencia y contactos. Tendremos que averiguar si Kevin o alguien de su círculo financiero estuvo involucrado. En 2 horas, todas las cuentas estaban bloqueadas. Las tarjetas de crédito de Victoria vinculadas a la supuesta herencia fueron rechazadas. Los servicios públicos de la casa que ya había puesto a su nombre fueron suspendidos hasta que se pudiera verificar la propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 de la tarde. El nombre de Victoria se iluminó en la pantalla. Mamá, ¿dónde estás? ¿Hay algún tipo de error con las cuentas bancarias? Dicen que los bienes de papá están congelados. Hola, Victoria. Estoy sentada en la oficina de Harrison Fitzgerald. ¿Lo recuerdas? El abogado de papá, el que leyó el testamento real en una habitación vacía mientras decías que yo estaba fuera. Silencio. Mamá, no sé qué crees que encontraste, pero descubrí que eres una mentirosa y una ladrona. Cariño, también descubrí que tu padre era mucho más inteligente de lo que ninguno de los dos creía. No lo entiendes. Te estaba protegiendo. Toes, de la complejidad de administrar tanto dinero. Nunca has manejado inversiones importantes. Lo entiendo perfectamente. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y desalojaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque asumiste que yo era demasiado tonto para darme cuenta. Su voz se volvió aguda, casi frenética. Mamá, te equivocas. El dolor te abruma y claramente alguien se está aprovechando de tus emociones. Su audacia fue asombrosa. Incluso pillada con las manos en la masa, Victoria seguía intentando manipularme. Victoria, querida, déjame aclarar algo. No solo nunca heredaste ni un centavo, sino que los $10 millones que te dejó tu padre ahora también son míos, gracias a una cláusula muy considerada sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible. La detective Rodríguez está aquí sentada si quieres hablar con ella sobre la imposibilidad de cargos por fraude. La línea se quedó en silencio. Casi podía oír la mente de Victoria dando vueltas, buscando un ángulo. Mamá, por favor, ¿podemos vernos en algún sitio y hablar de esto con calma? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Nos veremos pronto en el juzgado cuando te presenten los cargos. No te atreverías a presentar cargos contra tu propia hija. Algo frío e inquebrantable se instaló en mi interior. Mírame. Colgué la llamada y miré a Harrison, que estaba radiante de aprobación. ¿Cuánto tardarán en arrestarla? El detective Rodríguez ya tiene pruebas suficientes para una orden judicial. La arrestarán esta noche. ¿Y Kevin? Sus registros financieros están siendo citados. Si ayudó a falsificar esos documentos, también se enfrentará a cargos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los nietos. Le di el teléfono al detective Rodríguez, que sonrió con tristeza. Manipulación emocional, un patrón clásico en este tipo de delito. Le respondí. Estoy pensando en ellos. Merecen ver lo que pasa cuando le robas a la familia. 20 minutos después, Kevin llamó. Margaret, seguro que podemos hablar de esto en privado. Victoria cometió algunos errores, pero involucrar a la policía es extremo. Kevin, ¿la ayudaste a falsificar esos papeles? Eso no es, Margaret. Tienes que entender la presión que tenía Victoria. Le preocupaba tu estabilidad, tu capacidad para administrar esa cantidad de dinero.
Así que sí, no fue malintencionado. ¿De verdad creía que te estaba protegiendo al echarme de mi propia casa y decirme que me fuera a morir a otro lugar? Kevin guardó silencio. Kevin, así es como termina esto. Los arrestarán a ambos. Se enfrentarán a cargos federales de fraude y yo me quedaré en mi casa observando cómo se desarrollaba todo. Margaret, por favor, sé razonable. Yo fui razonable durante 43 años. No me fue bien. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 de la noche mientras cenaba en Leonard, aparentemente celebrando su supuesta herencia con Kevin y otra pareja. El detective Rodríguez informó que Victoria gritó por haber sido arrestada injustamente y exigió llamar a su abogado, quien resultó ser el compañero de golf de Kevin, sin ninguna experiencia en derecho penal. Kevin fue detenido a la mañana siguiente en su oficina. El contador forense rastreó los documentos falsificados hasta una imprenta que la firma de Kevin utilizaba para crear prospectos de inversión fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un historial criminal considerable que Victoria desconocía o prefería ignorar. Pasé mi primera noche de vuelta en casa en 43 años, durmiendo en el dormitorio principal. Victoria ya había mudado sus cosas, reemplazando el orden meticuloso de Robert con su caos de ropa de diseñador y cosméticos caros. Lo empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche, que los cobrara cuando pagara la fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Robert se hubiera ido, sino porque por fin la veía como mía. Durante décadas la había mantenido como el santuario de Robert, adaptada a sus gustos, necesidades y visión de cómo debíamos vivir. Ahora, con más claridad, me daba cuenta de lo poco que de mí se había reflejado en esas habitaciones. Eso estaba a punto de cambiar. Harrison llamó alrededor del mediodía con novedades. La fianza de Victoria es de $50,000. Como todas sus cuentas están congeladas, necesitará que alguien más la cubra. ¿Y Kevin? $200,000. Al parecer, al juez no le impresionaron sus antecedentes penales. ¿Quién iba a saber que tu yerno había estado bajo investigación por fraude de valores? Yo, desde luego, no. Pero claro, me habían excluido de la mayoría de las conversaciones financieras familiares. Victoria y Kevin siempre me hablaban como si fuera una niña cuando se mencionaba el dinero, simplificando conceptos que asumían que no podía entender. Estaban a punto de descubrir cuánto entendía realmente. Harrison, quiero hacer algunos cambios en la casa. Victoria tenía contratistas listos para las renovaciones. Me gustaría seguir adelante con algunos de esos planes, pero con mi propia visión. Excelente idea. Ahora es tu casa, Margaret. Haz lo que te haga feliz. Me di cuenta de que lo que me hacía feliz era deshacer todas las suposiciones que Victoria tenía sobre mi herencia. Ella planeaba desmantelar la cocina, reemplazar los pisos de madera y convertir el estudio de Robert en una bodega. Yo iba a convertir el estudio en un estudio de arte y desechar los planes de la bodega para una biblioteca. Sonó mi teléfono, número desconocido. Señora Sullivan, soy Janet Cooper de Channel City News. Entendemos que es víctima de un importante caso de fraude a personas mayores que involucra a su hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? Se estaba corriendo la voz. En una ciudad de este tamaño, el arresto de un prominente banquero de inversiones y su esposa por estafar a su anciana suegra fue noticia. Señorita Cooper, agradezco su interés, pero no estoy lista para hacer declaraciones públicas. Entiendo que esto debe ser difícil,
pero su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer las señales de advertencia del abuso financiero familiar. No se equivocaba. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como obstáculos para heredar? Si accedía a contar mi historia, ¿tendría control sobre cómo se presenta? Por supuesto, podríamos concertar una entrevista donde usted tendría la aprobación del montaje final. Me imaginé a Victoria sentada en una celda ahora mismo, aún convencida de que todo era un malentendido del que podría salir airosa con su encanto. Señorita Cooper, déjeme volver a hablar con usted. Puede que tenga una historia interesante que contar. Después de colgar, me serví una copa del vino caro que Kevin nos había regalado por Navidad. Vino que, al parecer, ahora estaba bebiendo en mi propia casa, comprado con mi propio dinero, mientras sopesaba si humillar públicamente a mi hija en televisión. La vida ciertamente había dado un giro inesperado. El timbre sonó a las 7 de la mañana en punto. A través de la ventana vi a Victoria en mi porche con la ropa del día anterior, con aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. De alguna manera había pagado la fianza. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Hablamos ayer. Me dijiste que buscara un lugar para morir. En cambio, encontré un lugar para vivir. Los ojos de Victoria estaban enrojecidos. Su habitual compostura impecable había desaparecido por completo. Cometí errores, terribles errores, pero sigo siendo tu hija. ¿Lo eres? Porque las hijas no suelen falsificar documentos legales para robar la herencia de su madre. No estaba robando. Se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras que no sonaran criminales. ¿Tú qué estabas, Victoria? Estaba tratando de protegerte de tomar malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes sumas de dinero. Incluso ahora, incluso después de ser arrestada por fraude, no podía decir la verdad. En la mente de Victoria, ella seguía siendo víctima de mis expectativas irrazonables. Victoria, déjame compartir algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir. Dijo que le preocupaba tu sentido de derecho, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores. Su rostro palideció. Papá nunca dijo eso. Dijo que le recordabas a su hermana, Eleanor, hermosa, encantadora y completamente incapaz de pensar en nadie más que en ti misma. Me dijo que estaba cambiando el testamento específicamente porque tenía miedo de lo que me harías si tuvieras el control. Eso es mentira. Saqué mi teléfono y le mostré una grabación de voz. En realidad no lo es. Tu padre grabó un mensaje de video para que lo reprodujera si alguna vez impugnabas la will o si me trataste mal después de su muerte. Victoria miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Él lo sabía, cariño. Sabía exactamente quién eras bajo todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías. Ponlo, susurró. Toqué la pantalla y la voz de Robert llenó el aire de la mañana, firme, mesurada y absolutamente devastadora. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba estar equivocada. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Margaret está poniendo esta grabación, significa que me has dado la razón de la peor manera posible. Victoria se desplomó en los escalones del porche mientras la voz de Robert continuaba. Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, sus ambiciones, su independencia para cuidar de nuestra familia. Trabajó a tiempo parcial para ayudar a pagar tu educación mientras yo construía mi negocio.
pospuso sus propios estudios, rechazó oportunidades profesionales y se dedicó por completo a ser la esposa y madre que creía que necesitábamos. La grabación duró 3 minutos más, cada palabra deliberada, cada frase un bisturí que destripaba las excusas y los autoengaños de Victoria. Para cuando escuches esto, habrás descubierto que maltratar a tu madre te ha costado todo. Espero que haya valido la pena. Al terminar el mensaje, Victoria lloraba, no las lágrimas ensayadas que había usado para manipular a la gente desde pequeña, sino sollozos desgarradores y horribles. Me odiaba, susurró. No, Victoria, te amaba lo suficiente como para esperar que le demostraras que estaba equivocado. En cambio, elegiste demostrarle que tenía razón. Me miró con el rímel corrido por la cara. ¿Y ahora qué? Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones. Los cargos por fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia salga en las noticias. Las noticias. Canal 7 quiere entrevistarme sobre el abuso financiero a personas mayores. Estoy pensando en decir que sí. El rostro de Victoria se desplomó por completo. Mamá, por favor, piensa en lo que esto les hará a los nietos, a la carrera de Kevin, a toda nuestra familia. Estoy pensando en ello. Estoy pensando en cómo no consideraste ninguna de esas cosas cuando elegiste cometer múltiples delitos. Se levantó lentamente, luciendo más vieja y derrotada de lo que la había visto nunca. Sé que no lo vas a creer, pero nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería el dinero, quería la seguridad, el estatus. Quería no volver a preocuparme por nada. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Victoria decía la verdad. Te creo, cariño, pero desear algo no justifica destruir a la gente para conseguirlo. Asintió, con lágrimas aún fluyendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por admitir que lo que hiciste estuvo mal. No fue desacertado, no fue protector, no fue complicado. Estuvo mal. Fue completamente, imperdonablemente equivocado. Y entonces podrás afrontar las consecuencias con dignidad en lugar de intentar manipular para librarte de ellas. Victoria me miró fijamente un buen rato, quizá viendo por primera vez no a la madre pusilánime que siempre había conocido, sino a la mujer que acababa de superarla por completo. Me lo merecía, ¿verdad? Sí, Victoria, sin duda. 3 días después de la confesión de Victoria en el porche, la madre de Kevin apareció en mi puerta. El Eleanor Hayes era todo lo que esperaba. Perfectamente peinada, rebosante de joyas e irradiando el derecho que solo 3 generaciones de riqueza heredada pueden comprar. Margaret, tenemos que hablar de esta situación racionalmente. La invité a pasar, curiosa por saber qué versión de la realidad había inventado la familia Hayes para explicar los cargos de delito grave de su hijo. El Eleanor se instaló en mi sala como si me estuviera concediendo una audiencia. Kevin tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero procesarlo parece vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo? Su hijo ayudó a robarme la herencia y me echó de mi propia casa. Kevin seguía el ejemplo de Victoria. No entendía la situación completa. La mujer, de hecho, culpaba a mi hija de los crímenes de su hijo. Tuve que admirar su audacia. Señora Hayes, Kevin falsificó documentos legales. Eso no es seguir el ejemplo de nadie, es conspiración para cometer fraude. El abogado de Kevin cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Usted recupera su casa. Victoria enfrenta las consecuencias y Kevin evita un juicio público. Consecuencias. Como si los crímenes de Victoria fueran una pequeña falta de etiqueta. ¿Qué clase de acuerdo? El Eleanor sonrió, oliendo claramente una oportunidad.
La familia de Kevin está dispuesta a compensarla por las molestias. Digamos $2 millones a cambio de retirar los cargos contra Kevin. 2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robarme $33 millones. Señora Hayes, su hijo participó en una conspiración que me costó todo lo que tenía. ¿Cree que $2 millones cubren eso? Margaret, sea realista. Kevin tiene una carrera, hijos, una reputación que proteger. Enviarlo a prisión no le sirve a nadie, le sirve a la justicia. La máscara pulida de Eleanor se quebró un poco. Justicia, estás destruyendo varias familias por dinero que, de todos modos, nunca habría sabido administrar. Ahí estaba, la misma condescendencia que envenenó mi relación con Victoria. En su mundo, yo solo era la empleada que se había superado. Señora Hayes, creo que hemos terminado. Margaret, por favor, reconsidere. Oferta final de 5 millones. $5 millones para que Kevin quedara libre. La cantidad era exorbitante, pero el principio era innegociable. Mi respuesta es no. Eleanor se puso de pie, recuperando la compostura por completo. Muy bien, pero debería saber que el equipo legal de Kevin ha descubierto información interesante sobre las prácticas comerciales de su marido. Sería una lástima que se hiciera pública durante el juicio. La amenaza era obvia, pero no sentía miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? La que podría hacerle reconsiderar quién es el verdadero criminal en esta situación. Después de que se fuera, llamé a Harrison inmediatamente. Margaret, lo que crean haber encontrado no cambia los hechos de los crímenes de Victoria y Kevin, pero ¿podría afectar al caso? Potencialmente. Si logran enturbiar las aguas lo suficiente, crear dudas sobre la personalidad de Robert o sus prácticas comerciales, podría influir en el jurado. Pensé en Robert, en nuestro matrimonio, en todos los secretos enterrados en 43 años de vida en común. Harrison, quiero saberlo todo sobre los negocios de Robert, cada trato, cada sociedad, cada irregularidad. Margaret, ¿está segura? A veces es mejor no tocar el pasado. La familia Hayes amenaza con manchar la memoria de Robert para proteger a su hijo criminal. Prefiero saber la verdad primero. Esa noche me senté en el estudio de Robert, mi estudio ahora, y comencé a revisar sus archivos sistemáticamente. Robert había sido meticulosamente organizado, cada documento fechado y clasificado, pero a medida que profundizaba en sus registros, empecé a encontrar cosas que no cuadraban del todo, pagos a empresas fantasma, honorarios de consultoría que parecían inflados, sociedades con empresas que parecían existir solo en el papel. A medianoche descubrí algo que echó por tierra todo lo que creía saber sobre mi marido. La investigadora privada que Harrison me recomendó era una mujer perspicaz llamada Carol Chen, especializada en delitos financieros. Pasó 6 horas en el estudio de Robert, fotografiando documentos y reuniendo lo que ella llamaba la imagen real del imperio empresarial de mi marido. Señora Sullivan, su marido dirigía una sofisticada operación de blanqueo de capitales a través de su consultora. Hablamos de millones de dólares en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me impactó como un puñetazo. Es imposible. Robert era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, pero las pruebas son abrumadoras. Movía dinero para familias del crimen organizado usando su negocio legítimo como fachada. Observé los papeles esparcidos sobre el escritorio de Robert, facturas por servicios nunca prestados, contratos de consultoría con empresas que no existían, calendarios de pagos que coincidían con actividades delictivas conocidas. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?
Según estos registros, al menos 12 años, probablemente más. 12 años. Mientras yo organizaba cenas y asistía a galas benéficas, mi marido facilitaba empresas delictivas. La señora Sullivan, hay más. Los $10 millones que Robert le dejó a Victoria provinieron directamente de fondos blanqueados. Si el FBI descubre esto, lo confiscarán todo como producto de actividades delictivas. La habitación empezó a dar vueltas. Todo, la casa, las inversiones, todo, a menos que, ¿qué? Carol se removió incómoda. A menos que el equipo legal de Victoria y Kevin ya lo sepa y planee usarlo como palanca. Si informan al FBI sobre los crímenes de su esposo, podría negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y su esposo no eran solo ladrones, estaban poniendo un arma nuclear sobre mi cabeza. ¿Qué opciones tengo? Legalmente podría contactar al FBI usted mismo, presentarse voluntariamente y esperar clemencia. Perdería la mayor parte del dinero, pero podría conservar la casa. ¿Y si no lo hago? Los abogados de Victoria y Kevin probablemente filtrarán esta información estratégicamente. Lo perderá todo de todos modos. Y también enfrentará posibles cargos por beneficiarse sin saberlo de actividades delictivas. Pensé en la confianza petulante de Eleanor Hayes, en su certeza de que aceptaría su oferta de acuerdo. Siempre habían sabido de los crímenes de Robert. Carol, ¿cómo lo descubrieron? Kevin es banquero de inversiones. Habría reconocido los patrones en los registros financieros de tu marido. La verdadera pregunta es, ¿qué planean hacer con esta información? Sonó mi teléfono. El número de Victoria. Mamá, tenemos que vernos esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que lo cambian todo. Ya lo sé, Victoria. Silencio. Y luego, ¿sabes qué? Sé del lavado de dinero. Sé de las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está manchado. Mamá, escúchame con atención. Los abogados de Kevin han estado en contacto con el FBI. Están dispuestos a permitirnos renegociar nuestra situación. ¿Qué clase de renegociación? Kevin obtiene inmunidad a cambio de proporcionar información sobre la red criminal de papá. Te quedas con $5 millones y la casa. El resto va al gobierno. ¿Y tú? Los cargos de fraude desaparecen. Todos salimos airosos de este lío. Fue brillante, pero a la vez sociopático. Victoria había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Victoria, me estás pidiendo que te ayude a sacar provecho de tus crímenes explotándolos de papá. Te pido que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y, potencialmente, enfrentar cargos. Miré el estudio de Robert, viéndolo con claridad por primera vez. Los muebles caros, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero manchado de sangre. Necesitaba tiempo para pensar. Mamá, la reunión del FBI es mañana a primera hora. El abogado de Kevin quiere una respuesta esta noche. Tras terminar la llamada, me senté sola en la penumbra del estudio de Robert, rodeada de los restos de su doble vida. 43 años casada con un desconocido, con una hija que había heredado de su padre mucho más que riqueza. Había heredado su don para el engaño, pero había cometido un error fatal. Subestimó en quién me convertí cuando me acorralaban. Cogí el teléfono y llamé a Carol Chen. Carol, ¿cuánto tardarás en concertar una reunión con el FBI? Tengo una historia que les resultará muy interesante. La agente del FBI, Sara Martínez, parecía exactamente la persona que un equipo de casting central enviaría a un investigador federal. Perspicaz, seria y completamente inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Harrison, grabando todo con una precisión perfecta.
Señora Sullivan, ¿se da cuenta de que al presentarse voluntariamente podría estar admitiendo que se beneficia de ganancias delictivas? Sí, pero prefiero decir la verdad antes que dejar que mi hija y su esposo tergiversen esta situación para su beneficio. Lo expliqué todo. Los negocios secretos de Robert, la operación de fraude de Victoria, los documentos falsificados de Kevin y la extorsión disfrazada de acuerdo. ¿Su hija cree que puede intercambiar los crímenes de su esposo por inmunidad por sí sola? Eso es exactamente lo que piensa y asume que cooperaré porque me aterra perderlo todo. Por primera vez, el agente Martínez sonrió. ¿Tiene miedo, señora Sullivan? Agente Martínez, hace 2 semanas era una viuda afligida que se alojaba en un motel económico. Hoy estoy confesando voluntariamente a los agentes federales sobre el imperio criminal de mi difunto esposo. El miedo ya no es mi principal emoción. ¿Qué lo es? Ira. Ira pura y agudizada por haber sido manipulada por personas que me subestimaron durante décadas. La sonrisa de Martínez se ensanchó. Señora Sullivan, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono? 3 horas después, estaba en mi sala con una grabadora pegada al pecho, esperando a Victoria y Kevin para lo que creían una reunión de rendición. Llamaron a la puerta exactamente a las 8 de la noche, ambos vestidos como si fueran a una cena de negocios de lujo. Kevin llevaba un maletín probablemente lleno de acuerdos de inmunidad y papeles de conciliación. «Mamá, te ves mejor que en semanas», dijo Victoria, besándome la mejilla como si nada hubiera pasado. «Me siento mejor. La claridad lo hace». Kevin abrió su maletín con la facilidad de quien ya ha hecho esto antes. «Margaret, nuestros abogados han hecho que esto sea extremadamente favorable para ti. Conservarás la casa, 5 millones en activos limpios y total inmunidad ante los cargos relacionados con las actividades de Robert. Activos limpios. Lo que has dicho es una elección de palabras interesante». Victoria le lanzó a Kevin una mirada de advertencia. «Mamá, lo importante es que todos aquí estén a salvo. El pasado permanece oculto y todos seguimos adelante. ¿Y qué hay de los 33 millones que Robert me dejó? Mamá, ese dinero es sucio. No se puede separar de los crímenes de papá. Aceptar 5 millones es la mejor opción. ¿Y ustedes dos? ¿Qué ganan con este trato?» Kevin se inclinó, recuperando la confianza. «Podemos dejar atrás este desafortunado malentendido. Los cargos de Victoria desaparecen. Mi nombre queda limpio y nuestra familia puede recuperarse». «Malentendido». Seguía llamando malentendido al fraude grave. «Kevin, ayúdame a entender una cosa. ¿Cuándo exactamente te enteraste de los crímenes de Robert?» «¿Qué quieres decir? O sea, ¿sabías del blanqueo antes de casarte con Victoria? ¿O lo descubriste hace poco mientras planeabas tomar mi herencia?» Kevin y Victoria intercambiaron miradas. «Margaret, no creo que eso sea relevante para esta conversación. De hecho, creo que es muy relevante porque si sabías de los crímenes de Robert y no dijiste nada, te conviertes en cómplice. Y si solo te enteraste mientras cometías tus propios crímenes, tienes una mala suerte increíble». La calma de Victoria empezaba a resquebrajarse. «Mamá, ¿qué insinúas?» «Insinúo que ustedes dos llevan meses, quizá años planeando esto. El testamento falsificado, el descubrimiento del blanqueo de dinero, incluso los vínculos de Kevin con falsificadores de documentos. Nada de esto fue casual. Es absurdo, ¿verdad?» La agente Martínez lo encuentra muy creíble. Ambos palidecieron. «Agente Martínez», Kevin susurró. «FBI.
Ha estado muy interesada en mi historia sobre el maltrato sistemático a ancianos, el fraude y la extorsión, sobre todo en la parte en la que intentaste chantajearme con los crímenes de mi difunto marido. Kevin se levantó de golpe, buscando su maletín. Margaret, esta conversación ha terminado. En realidad, Kevin solo está empezando. La agente Martínez y otros 2 agentes federales entraron en mi sala mientras Victoria y Kevin se quedaban paralizados. El maletín que Kevin buscaba fue arrebatado de inmediato junto con sus teléfonos. Victoria Sullivan Hayes y Kevin Hayes están arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, maltrato a ancianos e intento de extorsión a un testigo federal. Victoria se volvió hacia mí con cara de traición absoluta. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Igual que falsificaste documentos legales e intentaste robarme mi herencia, cariño, solo que mi manera es legal. Mientras los agentes los esposaban, Kevin intentó una última jugada desesperada. Margaret, no lo entiendes, se acabó. Hay gente vinculada a los negocios de Robert que no tolerará el escrutinio federal. Se ha puesto en peligro. El agente Martínez se detuvo a media frase mientras les leía sus derechos. Señor Hayes, ¿está amenazando a una testigo federal? Le estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación. La realidad, respondió el agente Martínez, es que acaba de añadir la intimidación de testigos a sus cargos. Después de que los eliminaran, el agente Martínez se sentó frente a mí. Señora Sullivan, la advertencia de Kevin podría no ser del todo vana. Su esposo tenía vínculos con gente muy peligrosa. ¿Cuán peligroso? La familia criminal Torino, sobre todo, llevan décadas usando fachadas legítimas para blanquear dinero. La consultora de su esposo era una de sus operaciones más eficientes. El nombre no me decía nada, pero el rostro de la gente me lo decía todo. ¿Está diciendo que corro peligro físico real? Posiblemente, pero hay algo más que necesita saber sobre el trabajo de su esposo, algo que lo cambia todo. El agente Martínez deslizó un grueso expediente sobre la mesa, de esos que se elaboran tras meses de investigación. Señora Sullivan, su esposo no solo blanqueaba dinero para los Torino, era informante del FBI. Durante 12 años nos proporcionó información sobre sus operaciones mientras fingía facilitar su blanqueo. La sala se inclinó. Robert trabajaba para el FBI, encubierto, a largo plazo. La operación era tan delicada que incluso las oficinas locales se mantenían al margen. Su esposo nos ayudaba a construir casos contra varias familias. Pero el dinero era real. El FBI le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos blanqueados para pagarle y proteger su fachada. Todo lo que le dejó se ganó mediante una cooperación legítima. La miré fijamente, luchando por asimilarlo. Así que los 33 millones son legalmente míos. Su esposo murió antes de que terminara la investigación, pero sus 12 años de trabajo resultaron directamente en 47 arrestos y más de 200 millones en bienes incautados. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque el caso seguía activo y porque no estábamos seguros de su conocimiento o participación. El plan de su hija y su yerno nos ayudó a confirmar su inocencia. Victoria y Kevin no sabían nada de esto, sospechaban de un delito, pero desconocían la cooperación federal. Intentaban chantajearla con información que habría exonerado a su esposo. La ironía era casi poética. Victoria había intentado apropiarse de mi herencia 2 veces, una mediante fraude y otra mediante chantaje basado en medias verdades. Agente Martínez, ¿qué pasa ahora? Ahora recupera su dinero, su hija y su yerno enfrentan cargos federales.
y usted decide qué tipo de vida construirá con su herencia limpia y el peligro que mencionó Kevin, la familia Torino estará demasiado ocupada librando sus propias batallas legales como para preocuparse por usted. Estamos ejecutando órdenes de registro en 3. Mañana por la mañana, miré a mi alrededor en mi sala de estar, viéndola ahora como el lugar de mi resurrección, en lugar de mi desgracia. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿soy una mala persona por sentirme satisfecha con el arresto de Victoria? El agente Martínez sonrió cálidamente. Señora Sullivan, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a ser víctima. Eso no es terrible, eso es inspirador. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa renovada, preparando café para 2. La luz de la mañana se filtraba a través de las nuevas ventanas, que realmente se abrían correctamente, iluminando las encimeras que yo misma había elegido por primera vez en 43 años. Buenos días, Margaret. La doctora Sarah Chen, hermana de Carol y mi nueva asesora financiera, apareció en la puerta con una gruesa carpeta de informes de inversión. Buenos días, Sarah. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos judiciales, entrevistas con los medios y transformación personal. Victoria y Kevin cumplían condenas federales de 18 meses cada uno. Las noticias de sus crímenes me habían convertido en una figura destacada en los círculos de defensa de las personas mayores. Tu cartera está funcionando de maravilla, dijo Sarah, sentándose en mi nueva mesa de desayuno. La fundación benéfica está a pleno rendimiento y el fondo de becas ya ha otorgado sus primeros beneficiarios. La Fundación Margaret Sullivan para la protección de las personas mayores se había convertido en mi principal objetivo. Con $15 millones de mi herencia, financiábamos asistencia legal para personas mayores que sufrían abuso financiero familiar y promovíamos leyes de protección más estrictas. ¿Se sabe algo del documental? Netflix confirmó el acuerdo de producción. Quieren empezar a rodar el mes que viene. Mi historia había captado la atención de los medios mucho más allá de los titulares iniciales. La venganza de la madre, una novela negra estadounidense, se estaba desarrollando como una miniserie, cuyos beneficios se destinarían a apoyar a grupos de defensa de las personas mayores. Y Victoria, la expresión de Sarah se tornó cautelosa. Ha vuelto a escribir. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Victoria me había enviado 17 cartas desde una prisión federal. Leí las primeras, desde las que se justificaban a las desesperadas, antes de decidir dejar de abrirlas. Algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar con palabras. Sarah, ¿ha cambiado mi postura al respecto? No según nuestras conversaciones anteriores, pero la gente evoluciona, Margaret. Incluso quienes han tomado decisiones terribles. Pensé en la mujer que era hace 6 meses, afligida, dependiente, dispuesta a aceptar cualquier vestigio de dignidad que mi familia le ofreciera. Esa mujer podría haberse sentido obligada a perdonar a Victoria, a reconstruir una relación construida sobre la culpa y la tradición, pero esa mujer ya no estaba. Sarah programa una reunión con el abogado de Victoria, no para reconciliarnos, sino para dejar algo claro. ¿Qué clase de cosa? Quiero que Victoria entienda que sus acciones tienen consecuencias más allá del castigo legal. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación para siempre y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Eso parece duro. Bien, se supone que es duro. Victoria hizo
decisiones adultas que lastimaron a las personas que se suponía que debía amar. No puede evitar las consecuencias emocionales solo porque haya escrito algunas cartas de prisión. Sara tomó notas en su portafolios de cuero. ¿Y los nietos? Victoria solicitó visitas supervisadas con ellos. Mi relación con los hijos de Victoria dependerá de sus decisiones como adultos, no de los esfuerzos de su madre por rehabilitarse. Sonó el timbre. A través de la ventana vi un camión de reparto con un paquete grande. Deben ser los muebles nuevos para el estudio, le dije a Sara. El estudio de arte había sido mi proyecto de renovación favorito. El antiguo estudio de Robert era ahora un espacio luminoso y aireado donde estaba redescubriendo mi amor por la pintura, una pasión que abandoné cuando me casé y asumí el papel de esposa y madre sustentadora. Margaret, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo se desarrolló todo esto? Las sentencias de prisión, la atención de los medios, el distanciamiento familiar permanente. Pensé por un momento mientras firmaba mi entrega. Hace 6 meses era invisible, una viuda sin dinero, sin hogar y sin perspectivas. Hoy soy una filántropa millonaria con una fundación, un contrato para un documental y un propósito que va mucho más allá de la supervivencia. Sara, mi hija, intentó robarme todo lo que tenía y dejarme sin hogar. Mi yerno falsificó documentos y me amenazó con chantaje. Me mostraron quiénes eran cuando pensaban que era impotente, pero siguen siendo familia. No, siguen siendo ADN. La familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no quienes te explotan para obtener ganancias. Sara cerró su portafolio, satisfecha con mi respuesta. Además, añadí, mira en qué me convertí cuando dejé de dejar que definieran mi valor. Después de que Sara se fuera, caminé por mi casa. En realidad, mi casa ahora, decorada a mi gusto y organizada según mis prioridades. En el estudio de arte descubrí mi último cuadro, un autorretrato de una mujer de pie bajo la brillante luz del sol, con el rostro vuelto hacia el futuro. La mujer del cuadro no se parecía en nada a la viuda afligida que había empaquetado su vida en 2 maletas hacía 6 meses. Esta mujer parecía fuerte, independiente, sin miedo. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no es vengarse, es convertirse en todo lo que tus enemigos nunca imaginaron que podría ser. Afuera, el sol se ponía tras los árboles que yo misma había plantado, en tierra que me pertenecía, en una tierra que había defendido con inteligencia y valentía, en lugar de heredar por matrimonio o nacimiento. Mañana seguiría construyendo la vida que elegí, no la que otros planearon. Y si Victoria quería reconstruir una relación con esta mujer, más le valía traer algo más que cartas de prisión y disculpas vacías. Más le valía traer una transformación completa, una que coincidiera con la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.